Siempre compartir la palabra de Dios es una bendición, en primer lugar, para el que la comparte, porque el otro día hablaba con algunos hermanos, no me acuerdo con cuál era que hablaba, pero decía que uno tiene un tiempo al cual atenerse, porque si uno se extiende demasiado, la atención no se mantiene tanto. Pero uno cuando habla, queda un gran porcentaje de cosas que uno estuvo dándole vueltas. El que habla siempre se queda con, qué sé yo, no sé si el doble, un 20%, un 30% de más de eso. Así que es una bendición. Así que es bueno ir a la palabra de Dios. Yo quiero que abramos nuestras Biblias en el libro del profeta Isaías. Y en el capítulo 6. Es un capítulo muy conocido. Y quisiera que compartamos algunas cositas acerca de eso y lo que nos lleva a este capítulo. Capítulo 6 del libro del profeta Isaías, que dice que en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada la culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí: yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Hasta ahí nomás. Es bueno que tengamos en cuenta algunas claves, diría yo claves históricas, como para que comprendamos bien lo que Isaías estaba diciendo y de qué se trata el libro de Isaías. Nosotros tenemos que entender, por ahí voy a decir algunas cosas que son muy sabidas por la mayoría de los que están acá, pero en honor a aquel que por ahí no lo sabe, lo vamos a decir. Israel, como nación global, se había dividido en dos. Estaba el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Y comenzaron a tener gobiernos separados. Judá un tanto más cerca de lo que Dios quería, porque era del linaje de David. Israel se apartó mucho más rápidamente de lo que era el culto que Dios había ordenado. Eso generó muchas veces enemistades. 2 naciones que en un tiempo eran hermanas empezaron a luchar entre sí, tuvieron guerras entre sí. Y como siempre en las guerras se buscan aliados. Y el reino del norte, Israel, estaba cerquita de Siria, un poquito por arriba. Entonces se arregló un poquito con Siria para: vení, ayúdame, vamos a hacerle la guerra a Judá, que está en el sur. Y los reyes de Judá decían: Israel ya de por sí es grande, encima si viene con Siria, vamos a buscar ayuda de algún otro más. Entonces buscaron: ¿quién más podemos buscar? Las potencias de ese momento eran Asiria
que estaba más al este, y Egipto. Eran las dos naciones que estaban. Entonces, en ese momento vamos a ver que la historia de Isaías abarca 4 reyes, en realidad 3, porque él empieza a profetizar, como dice acá, el último, o sea, el año en que murió el rey Usías. Entonces, resulta que Isaías es un profeta que profetizó fundamentalmente sobre la nación del sur, sobre Judá. Nació en Jerusalén, tenía acceso, por lo que vemos, a un diálogo con los reyes que hubieron ahí. Y él actuó como consejero muchas veces de esos reyes. Y él les dijo, ojo, ¿en quién están confiando ustedes? Tienen una guerra por delante, ¿en quién confían? ¿En Asiria? Ojo, que Asiria va a venir, los va a ayudar a ustedes y después va a ser de castigo para ustedes. Ustedes tienen que confiar en Dios. Dios es todo suficiente y todopoderoso. Y eso fue lo que pasó en el correr del tiempo. Porque con el correr del tiempo, los asirios vinieron, teóricamente, para ayudar a Judá, dominaron a Siria, después dominaron en la nación del norte, 722 años antes de Jesucristo. No solamente la dominaron, sino que se la llevaron al cautiverio para Asiria. Definitivamente desapareció la nación del norte. Pasados unos años, pusieron sitio a la ciudad de Jerusalén, que teóricamente los había llamado en su auxilio. Pero claro, el rey Senaquerib de Asiria dice, no, ya que estoy acá, ahora me tomo también Jerusalén. Pusieron sitio muy gravoso, mucha hambre había en Jerusalén. Pero Ezequías, que era el rey a la sazón en ese momento, aconsejado muy bien, le dijo, humillate delante de Dios y Dios va a ser el que te va a defender. Eso hizo. En una noche el ángel de Jehová derrotó a todo el ejército asirio. Y hay registro histórico de que eso pasó. Obviamente lo quieren presentar como que vino una plaga y qué sé yo y qué sé cuántas cosas, pero es Dios que actuó y que los liberó de esa opresión. 722 años cae Israel. 587 años, 100 y pico años después, termina cayendo finalmente Judá. El sitio del cual estamos hablando, 701, por supuesto, antes de que finalmente después volvieran los asirios. No volvieron los asirios, volvió, pero ya no estaban los asirios, estaban los babilonios y se llevaron a Judá también en cautiverio. Es muy importante saber eso, porque el contexto que había en ese momento era un contexto de reyes. Usías, un rey bueno, encontramos, pero que se le subió un poco los humos a la cabeza y que a lo último de su reinado dijo, soy un buen rey, ¿soy el rey o no soy? Yo voy a ir, ¿qué? ¿Necesito el sacerdote que vaya a quemar el incienso? Voy yo a quemar el incienso. Se metió en el templo, lugar que no le correspondía, quemó el incienso y Dios lo castigó y se volvió leproso. Los últimos años de su gobierno los co-gobernó junto con Jotam, que es el rey que vino después. Un rey medianamente bueno, pero después de Jotam vino un rey tremendamente malo, Acaz. Y Acaz era tan pero tan malo, adoraba tanto a los dioses de otras naciones, que hasta llegó a sacrificar a su hijo quemado para uno de los dioses de las naciones que adoraba. Por eso cuando profetiza Isaías, dice, una virgen concebirá, y está pensando en un hijo que iba a nacer, y que iba a ser mejor que ese estropicio de rey que estaban teniendo. Probablemente tenía en mente en lo inmediato. ¿Lo inmediato qué era? Ezequías que iba a venir. Y Ezequías fue un buen rey. Un rey que quemó los lugares altos de adoración, restituyó la adoración, hizo muchas cosas buenas, justamente, aconsejado por Isaías. Y es acá donde quiero entonces, habiendo hecho este resumen histórico, pensemos en el libro de Isaías. El libro de Isaías tiene 66 capítulos. Los primeros 39 capítulos hablan de situaciones del tiempo de Isaías, o ligeramente posteriores, pero dentro del tiempo de Isaías.
Él está profetizando de lo que estaba por pasar. Es más, los últimos capítulos de esa primera parte se han llamado como históricos, porque comienzan diciendo en aquellos días y empieza a relatar los acontecimientos históricos que yo les estuve diciendo. Pero cuando pasamos al capítulo 40 en adelante, es una profecía que tiene que ver con lo que iba a pasar mucho tiempo después. Jerusalén iba a ser llevado cautivo en el año 587 a Babilonia. La nación había degenerado en una idolatría que era abominable para Dios. Y Dios castiga a Jerusalén con el exilio, a un lugar que, si vemos lo que eran las naciones del mundo, era uno de los lugares más idólatras que había. Ah, ¿ustedes son idólatras? Yo les voy a mostrar lo que es la idolatría. Y ahí van cautivos y exiliados a Jerusalén. 70 años estuvo en Babilonia, hasta que finalmente Dios despierta el corazón de Ciro en el año 538 para que justamente dicte un edicto que permita que los que desean de los exiliados de Jerusalén vuelvan a Jerusalén. Esos últimos capítulos, del 40 en adelante, son profecías que hablan de esa vuelta, animando a los que en su momento la leyeran a que se consuelen, a que se animen, a que canten, que se regocijen, y a pesar de los peligros que vayan a haber, Dios los iba a acompañar. Pero como las profecías muchas veces tienen lo que se llama un doble cumplimiento. Un cumplimiento se iba a dar en el retorno, ese primero, del exilio, y un cumplimiento más alejado apunta a cuando finalmente los judíos tengan fe en el Mesías que han venido rechazando y que siguen rechazando hasta el día de hoy. En aquel momento dice que mirarán al que traspasaron y harán gran lamentación, y Jesús va a venir y va a luchar contra ellos y va a instaurar ese reinado eterno que había prometido en el pacto con David. Ahora nos encontramos con este capítulo 6 de Isaías. Pertenece a la primera parte. Isaías estaba viendo una nación que se estaba descomponiendo. Dios lo estaba viendo. Y Isaías miraba y veía eso. Profeta contemporáneo con Isaías, pero en la nación del norte, Oseas. El rey que estaba en ese momento era Jeroboam II. Y era un tiempo florecientes en lo económico. Muchas veces, cuando lo económico nos va bien, muchas veces la gente se olvida de Dios. Dice, no, me va bien, estoy bien, me las arreglo solas. Y es así como pasaba con esas naciones. Y encontramos a Isaías en el capítulo anterior, capítulo 5, versículo 8, hay una serie de lamentos que el profeta hace. En el versículo 8 dice, hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a la heredad, hasta ocuparlo todo. Miren, este capítulo 6 que leímos recién nos muestra al profeta Isaías entrando en el templo y viendo la gloria de Dios. Vamos a permitirnos una licencia. Yo no sé si fue así, pero en este capítulo 6 dice que es cuando el profeta Isaías recibe la encomienda de ser profeta. ¿A quién enviaré? Dice, envíame a mí, dice. ¿Por qué lo pone en el 6 y no lo pone en el 1? Estoy pensando. El profeta va al templo. Ahora, va al templo y se para en la puerta. Todos los que van a Jerusalén, dice los que suben a Jerusalén, porque el templo está arriba, subiendo el monte Sión. Y el profeta ve que el pueblo y los del pueblo empiezan a venir. Y ve que viene uno, Abraham, no sé, por ahí. Y dice, este estafó. Recién estaba viendo al elefante blanco acá, ¿no? Y hablábamos de las estafas. Y Abraham parece que era un terrateniente, que muy hábil con los números y se iba quedando con la casa de todos. Esta casa es mía, esta casa es mía, esta casa es mía. Y el profeta dice, ¿van a habitar ustedes solos en medio de la tierra?
Y este viene al templo a encontrarse con Dios y estafó a medio Jerusalén. Dice más adelante Jesús hablando que nadie puede servir a dos señores. Dice que tenemos que hacernos riquezas en el cielo, que es las que permanecen. Porque cuando las riquezas de la tierra llegan a ser el tesoro que tenemos, estamos sirviendo a dos señores y no podemos y descuidamos a Dios. Pero el profeta sigue mirando y la gente seguía viniendo. Y encontramos en el versículo 11 que dice, ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche. Y ahí ve justamente a los sensuales, a los que viven para la satisfacción de lo que agrada de los placeres. Y tenemos estos borrachines, de los que se embriagan, dice, y están a altas horas de la noche. Pero así hay otros que satisfacen los deseos que tienen. Y dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y dice la Biblia que no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, dice, no proceden de Dios, más bien nos alejan de Dios. Estos son los que viven para satisfacer lo que les gusta, los que tienen. Y ahí entra también, este se llamaba Gamaliel, no sé, pero siguen pasando y sigue viniendo gente. Y en el versículo 18, dice, ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como coyundas de carreta. Está medio difícil, ¿no? Pero dice, esto está diciendo de los que están decididos a hacer las cosas mal. Los que están entregados al pecado, traen la iniquidad, es decir, las cosas malas, como algo normal en su vida, como algo común. Cualquier cosa es válida, ya no tengo límites. ¿No es lo que vemos a veces? Ustedes saben que muchos tiempos atrás, cuando la Biblia se empezó a difundir mucho, aún los que no eran creyentes, mamaban de los absolutos de la Biblia. Los mandamientos de Dios son absolutos. Dice, esto está mal y esto está bien. Pero a medida que la gente desconoce la Biblia y empieza a decir, pero tenés que ver la circunstancia, cómo es, empiezan a justificar un poco todo. Empiezan a justificar un poco todo. Y entonces las cosas que antes no cabía duda que estaban mal, hoy, y depende quién la haga y cuándo la hace. El relativismo comienza a abundar, ¿no es cierto? Y muchas veces la responsabilidad es nuestra. Nosotros somos los que tenemos la Biblia todavía. Nosotros somos la que la abrimos, la que la estudiamos, la que contagiamos al que está al lado nuestro. Dice que tenemos que ser luz y sal. ¿Para qué la luz? Para iluminar. ¿Para qué la sal? Para conservar. ¿Con qué? ¿Con lo que nos parece a nosotros? No, con lo que está en la Biblia. Tenemos que conocer la Biblia y tenemos que predicar la Biblia, no lo que nos parece, lo que está en la Biblia. Sigue ahí Isaías antes de entrar al templo y sigue mirando y en el versículo 20 dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esto es más o menos lo que decíamos antes. Tras el relativismo y perder lo absoluto de la palabra de Dios. La palabra dice de sí misma en 2 Timoteo que la palabra de Dios es útil, es inspirada toda por Dios y útil para todo lo que necesitemos, para corregir, para instruir, para redarguir, para hacer que crezcamos. Y sigue ahí mirando. Y llegamos al 21, dice, ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que tienen un concepto errado. Miren, el apóstol Pablo escribiendo en Romanos capítulo 12, ninguno tenga de sí mismo más alto concepto del que debe tener. Y la verdad es que muchas personas se creen que son más de lo que son, o nos tendemos a creer que somos más de lo que somos. Y empiezan a tener una opinión de sí mismo. ¿Por qué? ¿Dónde nace eso? Nacen en las comparaciones.
porque se comparan con otras personas que están al lado suyo. Pero claro, cuando nos comparamos, generalmente nos comparamos mirando para abajo, porque nos favorece. Vemos al que está peor, no vemos al que está mejor. Que piense con cordura, dice el apóstol Pablo. Versículo 22 y 23 dice, encuentra otro que venía, dice, hay de los que, este que viene era el juez de paz de Jerusalén. Dice, hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho, esto es coima, y al justo quitan su derecho. Juicio con acepción de personas. Juzgo de acuerdo al que viene. Juzgo al que favorece porque me va a traer algún rédito o que me da algo. Es tremendo esto, porque si el que tiene que poner justicia, lo que pone sin justicia, no queda más remedio. Y eso es lo que estaba viendo. Y Isaías decía, ¿y este viene al templo? ¿Este viene al templo? Se necesita valentía. Decía, son valientes para beber vino, pero la verdadera valentía es decir lo que es correcto cuando nos puede costar algo. Esa es verdadera valentía. No me importa lo que me vaya a ocasionar, pero yo lo digo porque tengo que decirlo, porque es lo correcto. Ahora lo tenemos a Isaías mirando para afuera, mirando los que estaban fallando. Pero Isaías decide entrar al templo. Y cuando entra al templo, se encuentra con Dios, con el Señor, dice. Y el Señor dice que lo llena todo. Cuando uno mira para afuera, lo primero que encuentra es decepción. Nos decepcionamos. Por eso la Biblia dice que no confiemos en el hombre. El que confía, dice, maldito el que confía en el hombre, porque se va a encontrar defraudado. El único que no nos defrauda es Dios, el único que siempre va a hacer lo que haya que hacer. Cuando miramos para afuera, empezamos a juzgar. ¿Vieron? Mirá fulano, mirá sultano, mirá esto, y juzgamos. Y eso también está mal, porque la Biblia dice que con la vara con que juzgamos seremos juzgados. Y la Biblia nos enseña que hay un solo juez, que es justo porque nunca falla, que es Jesucristo. Cuando nosotros tomamos el lugar del juez, estamos usurpando el lugar que le corresponde a Jesucristo. Y cuando miramos para afuera, no solamente hay decepción, no solamente hay usurpación de título, sino que hay autojustificación. Ustedes saben que la Biblia dice, sed santos como yo soy santo, dice Dios. Dios dice que tenemos que ser santos. Nunca la Biblia dice que tenemos que ser más santos que el hermano. Nunca dice, sean santos más que los que están allá o los que están allá o los que están allá. Dice, sed santos porque yo soy santo. La comparación y el espejo está en la persona de Jesucristo, a quien dice que tenemos que poner nuestros ojos en Él. Cuando miramos a otros, nos autojustificamos, nos creemos que somos más santos que el otro. Pero eso no es lo que la Biblia dice. Pero entran. Entran en ese lugar donde era la habitación de Dios y dice que ve a Dios que está, al Señor sentado sobre un trono. Y cuando vemos a alguien que está en un trono, es alguien que tiene el dominio, alguien que tiene la autoridad. Entonces dice, ¿y yo quién soy para juzgar a aquellos? El que tiene la autoridad está acá sentado. Es Él el que tiene que juzgar. Y dice que está con los querubines. Los querubines eran los ángeles de la santidad, los guardianes de la santidad divina, los que están siempre a los costados, los que estaban arriba de la tapa del arco del propiciatorio. Y dice que estos querubines lo que no paraban de adorar a Dios, de alabar a Dios. Entonces él se da cuenta que la ocupación eterna, su ocupación, tenía que hacerla de los querubines, no la de ponerse a mirar a otro lado, sino mirar a Dios,
reconocer su autoridad y empezar a alabarle, empezar a adorarle, porque Él es el único digno de ser adorado. Y dice que ve una gloria que todo lo llena. Y la gloria que todo lo llena nos remite al significado de la palabra. La palabra la palabra hebrea para gloria es kabod, que quiere decir peso. Es decir, al ver esa gloria tremenda, nos sentimos aplastados por esa gloria. Donde ahí no hay nadie que pueda levantar la cabeza para reclamar algo. Porque el que tiene la gloria absoluta es Él que está ahí. Y es el que no me mata cuando yo entro solo por misericordia. Y dice que prorrumpen en una alabanza que dice Santo, Santo, Santo. Ve su santidad. Santidad, una santidad absoluta. Una santidad que no se puede sobrepasar, porque siendo Dios, todo lo que es referente a Dios es infinito. No hay más que eso, no hay comparativo. Y uno diría, recién dijiste que, bueno, tenemos que ser santos porque Dios es santo. ¿Y cómo puedo ser yo santo? ¿Cómo puedo ser yo santo si somos hombres pecadores? Y somos santos porque Jesucristo vino entre nosotros. Y Jesucristo vino entre nosotros y lo más importante que hizo es que nos mostró al Padre. Dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. La vida de Jesucristo trajo el conocimiento de lo que son las cualidades morales de Dios viviendo entre los hombres. Y no solo para eso, sino que vino para morir en nuestro lugar, para pagar lo que tenemos que pagar nosotros, para llevar nuestros pecados y quitar ese impedimento que había para que pudiéramos llegar hasta la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque así como Él cargó nuestros pecados, nos dio algo, nos dio su justicia. Por eso dice Romanos, justificados pues por la fe puesta ¿en quién? ¿En lo que podamos hacer nosotros? No, en lo que hizo Jesucristo. Crees en Jesucristo, toma tu pecado, lo carga, te perdona, limpia tu pecado y te entrega su justicia. Dice, declarados justos, no que seamos justos por derecho, su justicia la pone en nosotros. ¿Solamente eso? No, parece mentira, es una cantidad de cosas. Dice que Él entra en nosotros para que ya no viva yo, mas viva Cristo en mí. Ahora está la llave. ¿Cómo podemos vivir en santidad? Dejando que la persona de Cristo se exprese en nosotros. La vida que Cristo trae en nosotros, esa vida eterna que es Él, el Espíritu Santo morando en nosotros, capacitándonos para que la elección la hagamos según esa nueva criatura que Él hizo, y no según lo viejo, que es como para que dejemos atrás y ya no recurramos. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y es ahí cuando encontramos a Isaías con todo esto que estamos diciendo. Y él venía de decir, ay fulanito, ay menganito, ay sultanito, ay el otro. Y cuando ve a Dios ahí sentado, lo único que sale de su boca es, ay de mí. Desapareció Abraham, desapareció el otro. Estoy yo frente a Dios y viéndome ahí digo, ay de mí, que soy inmundo de labios. Me tiene que liquidar Dios. Pero Dios, uno de los querubines va, toma una brasa del altar, la pone sobre los labios y le dije, tu culpa es quitada, quitado tu culpa y limpio tu pecado. Gran simbolismo de lo que Jesucristo hizo, porque el altar supremo es el lugar donde Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, fue ofrecido. Y es Él con eso que, tomado de ahí, lo pone en nosotros, quita la culpa y limpia el pecado. Por eso, nosotros, cuando hemos pedido perdón, nuestro pecado ha sido limpiado, no tenemos derecho a seguir trayéndolo una y otra vez, porque la culpa ha sido quitada. Por eso dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiar nuestros pecados, para quitarlo, para perdonarlo
y limpiarnos de toda maldad. Es decir, no solamente quita el pecado, quita la culpa para que no siga ahí presente y para llenarlo todo con su persona. Es que antes de eso Él tuvo que decir: ay de mí, que soy inmundo de labios. Tuvo que reconocer la necesidad. Es que el auxilio divino viene cuando nosotros reconocemos la necesidad, cuando arrepentidos vamos ante Él. Y esto no es solamente para los que nunca lo han hecho, es para nosotros cada día, para que tengamos esa postura de humildad. Dice el apóstol Pedro escribiendo que Dios da gracia a los humildes. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ante la humildad Dios reacciona con misericordia, dando el perdón, dando la compañía. Y no solamente eso, sino que cuando Él hizo eso, Dios dice: ahora te puedo usar. Ahora te puedo usar. ¿Quién irá por nosotros? Yo voy, Isaías. Por eso digo, posiblemente esto tendría que estar al principio, pero me parece que lo ponen ahí porque Él antes está viendo toda la maldad que había alrededor. Pero es cuando se pone Él solo, a solas con Dios, cuando las cosas toman su justo lugar y Dios puede decir: ahora estás preparado para ir y decirle al pueblo lo que yo tengo que decirle. Nos sorprende lo que dice que le digan, porque dice: andá y predicales para que no entiendan, para que... Parece una cosa que no tiene sentido. Es que Dios está viendo que ese pueblo que iba a recibir la palabra iba a hacer caso omiso, iba a ser oídos sordos, como tantas veces hacemos, ¿no? Y es a ese pueblo judío, al cual todavía hoy le sigue hablando, y siguen teniendo dureza de corazón, hasta que un día Dios los transforme y les dé un corazón nuevo, para que puedan conocer a Dios no porque lo que otros les venga a decir, sino porque el mismo Espíritu va a estar obrando en su interior y le va a quitar el corazón de piedra, le va a dar un corazón de carne. Y en un anticipo de lo que hace el día de hoy con todos los que arrepentidos van a su presencia y le piden perdón por sus pecados y se arrepienten. Que el Señor bendiga su palabra y pongámonos en el lugar de Isaías. La mayor bendición de Isaías fue cuando dejó de mirar para el costado para mirar a Dios. Por eso el llamado del libro de Hebreos dice: puestos nuestros ojos en Jesús. Él es el autor y el consumador, pasado y presente. El autor, la salvación pasada, la limpieza de los pecados. Y consumador, el que va día a día habilitándonos para que podamos consumar esa salvación en una evidencia de vidas santas, que se hace cuando estamos día a día con el Señor contemplándolo. Que el Señor nos bendiga. Y si hay alguien aquí que nunca tomó esta decisión de pedirle perdón por sus pecados, de humillarse delante de la persona de Dios y decir: reconozco mi necesidad, reconozco mi pecado, te pido que me limpies. La sangre de Jesucristo, en quien creo, es todo suficiente para dejarme limpio y hacerme miembro de la familia de Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Gracias damos a Dios por su palabra en esta mañana. Hoy decíamos en la cena, la gracia salva, pero también transforma la vida. Y bien decía nuestro querido hermano Rubén, el tema es no mirar tanto alrededor, sino mirarnos a nosotros mismos y mirar cómo está nuestra relación con Dios. Cuando el profeta vio en aquella visión maravillosa, él ya no dijo ay de los demás, dijo ay de mí, que soy hombre indigno de labios, dice bien la palabra, y han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Que Dios nos ayude, hermanos, que este año 2025 es un año de transformación personal, cuando tengamos puesta la mirada en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vivimos rodeados de muchas cosas malas y a veces nos quedamos mirando todo eso
y perdemos la perspectiva personal. Que Dios nos ayude a poder tener esa perspectiva personal para encarar este año y sus decisiones conforme a la voluntad de Dios. Gracias, Rubén, gracias por tu visita, por este mensaje tan lindo que nos has traído y bueno, esperamos que Dios nos bendiga al compartir esta palabra.